qué bueno que también lo comparte, porque es necesario que todos nosotros nos fundamentemos en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y que sepamos verdaderamente en dónde está nuestra fe, en esa fe verdadera, genuina en nuestro Señor y Salvador. Así es de que vamos a iniciar esta clase número 7 de Teología 2, que hoy quiere ponerle el nombre Amartiología, con H, Amartiología. Ese es el tema que vamos a ver ahora y vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Amén. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que va a ser de grande edificación, tiempo que vamos a estar junto contigo, Señor, recibiendo de tu palabra, siendo instruidos en tu palabra, en tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, por fortalecernos y abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para recibir de todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, Señor. Pues damos gracias a Dios. Qué bueno que usted está conectado junto con todos nosotros. Es un privilegio que podamos estar juntos, reunidos, estableciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial en este tiempo. Damos gracias a Dios. Muy bien, vamos a iniciar pues. Parece ser que no se oye ahí. Muy bien. Entonces ya se escucha perfectamente. Damos gracias a Dios. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Qué bueno que hoy vamos a ver ese tema pues que le comentamos, Amartiología. Y esa clase, ese tema, pues significa que vamos a hablar del pecado. El pecado es algo que mucha gente pues toma como un término 100% religioso, 100% condenatorio, 100% en donde se señala nuestra vida y nos sentimos incómodos, ¿no? Pero qué importante que a la luz de la palabra de Dios nosotros conozcamos qué es el pecado, qué es aquello que nos puede pues causar problemáticas. Mire, aunque la gente se siente ofendida y en muchos lugares no se habla del pecado porque dicen la gente se va a ofender, pues tenemos que llegar a esa conclusión. Nosotros con nuestras actitudes incorrectas ofendemos a Dios. Entonces es importante que pues recapacitemos y veamos nuestro caminar. El pecado separa de Dios. ¿Por qué el pecado separa de Dios? Porque Dios precisamente no tiene comunión con el pecado, no tiene comunión con fallar, no tiene comunión con cometer errores tras errores. Y aún conociendo que está incorrecto, aún conociendo que son cosas que pueden traer consecuencias a nuestra vida, la gente insiste precisamente en ese pecado. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque es la naturaleza del ser humano caído. El ser humano caído, lo hemos repetido una y otra vez, tiene la herencia de pecado de Adán, la desobediencia del primer hombre terrenal. Entonces esa es la naturaleza. Si conocemos nosotros algo que sabemos que está incorrecto y lo vamos a hacer y no podemos desligarnos de ello, eso quiere decir que nuestra naturaleza, en nuestro ser interior, hay cosas incorrectas. Precisamente eso es el pecado. Amartiología, amartía, pecado, logos, estudio o tratado. Amartiología, estudio o tratado del pecado. Vamos a conocer un poquito más acerca de esta doctrina bíblica del pecado. Lo vamos a ver en 2 o 3 clases, 2 o 3 sesiones. Así que hoy vamos a continuar. Hemos visto el tema de bibliología, el tema de las escrituras, teología elemental, ¿verdad? Esto es lo que es conociendo de Dios, antropología, y también hemos conocido pues del ser humano, cómo fue creado, cómo fue caído y cómo pues recibimos de parte de Dios pues una bendición que se llama gracia, el hombre en estado de gracia, que fue la clase pasada. Vamos a definir precisamente el pecado y vamos a encontrar muchas respuestas del por qué la gente permanece en el pecado. Fíjese, si definimos pecado de una forma, vamos a llamarle diferente, más clara, más directa, concretamente es no conformarse. No conformarse. Acuérdese que la palabra de Dios en los mandamientos dice no codiciarás, ¿sí? No robarás, no, muchas, vamos a decir, pues prohibiciones. ¿Por qué?
porque a Dios le gusta prohibirnos las cosas, no, porque quiere evitarnos de las consecuencias precisamente de no conformarnos con muchas cosas y querer obtener cosas que no son para nosotros, que no son para nuestra vida y que la gente lo quiere tomar, no se conforma con lo que tiene y comete violaciones mismas de las reglas establecidas por los seres humanos, de las leyes pues, y obviamente pues de las leyes de Dios. Queremos seguir definiendo pecado, habla de transgredir cualquier ley, ¿sí? Que es dada para toda la creación. Todos los países, en todos los lugares del mundo, hay leyes, hay diversos reglamentos, hay diversas formas de reglas para conducirnos, de estatutos para conducirnos, en donde quiera que esté, ¿no? Y usted y yo sabemos que los reglamentos, si nosotros aplicamos el razonamiento lógico, el razonamiento elemental y la moral, las buenas costumbres, y porque somos inteligentes, nos vamos a dar cuenta que el violentar esos reglamentos que ya están establecidos, pues es pecado. Es cometer totalmente arbitrariedades fuera del orden establecido. Cuando un futbolista en un partido, ¿verdad?, comete alguna falta, ahí está el árbitro para señalar esa violación al reglamento que se ha establecido. O sea, esto es muy común. En la vida hay un reglamento. En la vida, ahora, ¿por qué se ha establecido ese reglamento? ¿Por qué Dios lo estableció? Pues precisamente para traer una armonía en la humanidad. Se nos dio un razonamiento, se nos dio también una capacidad de decidir. Entonces, al desobedecer, somos culpables sin justificación alguna. ¿Por qué? Porque ya tenemos la instrucción, ya hemos hablado de que Dios puso las instrucciones y además tenemos una conciencia. Y más aún nosotros que conocemos de Dios, que somos hijos de Dios, tenemos además el Espíritu Santo, quien nos redarguye, ¿verdad? Por lo tanto, no hay pretextos. Y aquella persona que puede decir, es que yo no soy creyente, bueno, pero sí sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que es correcto, donde quiera que lo practiquemos, va a ser agradable y armonioso con nuestro entorno. Lo que es incorrecto va a violentar el entorno y rápidamente pues las consecuencias o estamos afectando, pero tarde o temprano vamos a ser afectados. Aunque algunos pudieran decir que están escapando, ¿verdad?, de la autoridad, están escapando de las consecuencias, pero permítame decirle que podemos engañar aquí este mundo, podemos escapar quizás de las consecuencias de este mundo, pero ante las consecuencias que Dios ha establecido, jamás ningún ser humano va a escapar. ¿Qué habla la Escritura? ¿Qué habla la palabra de Dios? ¿Qué habla Dios en su palabra de esa condición humana? ¿Qué habla? ¿Qué es lo que manifiesta la palabra de Dios acerca de las acciones de los seres humanos que pues lo único que están haciendo es llenarse de pues condenación, llenarse, por llamarlo así? Acuérdense que la Escritura dice que nos salvó del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es el lodo que está sedimentado y que está una capa, ¿verdad?, ahí. Entonces llegas y pisas y te ensucias, te manchas. Precisamente eso es lo que hace el pecado, contamina. Y para Dios, en la contaminación del lodo cenagoso, que tú vas a caer en ello mire, voluntariamente, lo que hace la gente, cae en ese lodo y se va a dar cuenta, cualquier persona se va a dar cuenta que está en el lodo. Y cuando salga de ese lodo y sigue caminando fuera de ese lodo cenagoso, pero con las acciones de esa contaminación, se va a ver, va a estar todo lleno precisamente de esa contaminación. Pero hay algo que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, versículo 11, y luego del 18 al 21, Mateo 15, y luego versículo 11, y luego del 18 al 21, fíjese lo que dice. Dice el Señor Jesucristo acerca de lo que contamina. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué está haciendo el Señor Jesucristo esta aseveración, esta declaración, por llamarle así?
porque están siendo acusados por los fariseos, por los religiosos de aquella época, que no hicieron el ritual de la purificación antes de disfrutar o de sentarse a recibir sus alimentos. El rito de la purificación era precisamente un protocolo que se tenía que hacer religioso para entonces purificarse y sentarse a la mesa o sentarse quizás en un lugar para recibir los alimentos. Y era prácticamente un ritual de purificarse. No se podían tocar con otra cosa las manos, sino solamente meterlas al agua y luego untarse hasta los codos, y luego ya después no se podían tocar con nada, y luego secarse, y luego ya sentarse a disfrutar los alimentos con las manos limpias para no contaminarse. Ahora, por eso dice el Señor Jesucristo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Eso es lo que dice el versículo 11, aclarándoles, ¿no? Porque hay cosas más importantes. Si no te lavas las manos, te puede caer una pequeña infección, que nadie queremos que le dé una pequeña infección, pero va a ser algo físico nada más, no va a trascender de ahí. Pero el estar contaminado en el corazón, en el alma, no solamente, ¿verdad?, queda ahí, sino es una trascendencia que si morimos así, pues es algo que es peligroso, es algo que, pues una tragedia. Mateo 15:18, entonces explica el Señor Jesucristo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, ¿verdad? Se fraguan los homicidios, se planean, ¿sí? De ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, pues las mentiras y las blasfemias. Dice, de ahí salen del corazón, ¿sí? Se van planeando, se van de una u otra forma premeditando, ¿no? Para consumarlas. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, pues no contamina, fíjese, no contamina interiormente, refiriéndose al corazón, refiriéndose al alma, refiriendo al espíritu, al hombre. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo está dando con respecto a este pasaje que estamos leyendo? Mire, la realidad es esta. Escuche bien lo que le voy a decir. La religión, los religiosos, desean solucionar todo con rituales, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de Él, desea hacernos saber que el pecado mora en el ser humano. Y cuando el pecado mora en el ser humano, se va a exteriorizar. Y esas acciones que se van a exteriorizar hablan de un corazón contaminado, de una vida contaminada, de una vida que tiene muchas cosas por resolver. Pero lo que está mostrando el Señor Jesucristo es lo que está anidado en el corazón. El cual, y eso que está anidado en el corazón, lleva al ser humano a querer no solo negar, no, yo no estoy mal, dice la persona que está cometiendo hurtos, homicidios, adulterios, fornicaciones, el listado que el Señor Jesucristo mencionó aquí, homicidios, ¿sí? Malos pensamientos. No, ¿qué tiene de malo? Bueno, cuando una persona dice ¿qué tiene de malo?, pues automáticamente está manifestando que hay contaminación en su corazón, porque no puede ver desde la perspectiva de afuera lo que él está haciendo. Es como cuando un alcohólico, ¿no? Un alcohólico le dices que es alcohólico y dice, no, yo no soy alcohólico. Todos a su alrededor se dan cuenta que es alcohólico, menos la persona. En este caso, todos los que rodean a una persona que está cometiendo pecado, le pueden decir que está incorrecto, pero él dice, no es que así es la vida, es que soy hombre, y que muchas autojustificaciones que el ser humano siempre va a tener. ¿A causa de qué? A causa del pecado que mora en él. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que decir yo como responsable delante de Dios para informar correctamente como iglesia que somos la verdad de Dios? Pues nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que estamos bien y nosotros mismos sabemos que no estamos bien, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no le vamos a poder engañar,
y las consecuencias van a venir. Acuérdese lo que le dijo Dios a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, mas si mal hicieres, el pecado está a la puerta. O sea, siempre va a haber oportunidad de pecar. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los que van a sucumbir ante el pecado? Aquellos que no han sido liberados del pecado. Esa es la realidad. Ahora, usted va a encontrar en la palabra de Dios diferentes términos que en su lenguaje original hacen referencia al término pecado, ¿sí? Comenzamos con amartía. Amartía, que es del hebreo, precisamente significa errar el blanco, fallar, cometer error. Ese amartía, también fallar, errar, pecar, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, viene como jatá, con K y luego jatá, doble A, acento en la última A. También usted se va a caer así para atrás de repente, ¿verdad? Se va a dar cuenta que el pecado también son ideas de iniquidad, ideas incorrectas. Y una palabra en griego para ideas de iniquidad, o sea, cuestiones, pensamientos incorrectos, es avon, así como se escribe A-V-O-N, avon. Y en el hebreo sería het, con K, het. Hashem también en el hebreo quiere decir culpable. Y culpabilidad en el griego es enojos. En el hebreo anomos es quebrantamiento de la ley. Y en parabates en griego es transgresor o violador de una ley, que violenta una ley. Esos son, cuando usted encuentra en la Biblia prevaricar, fallar, sí, no es rey, dice, no es rey, sí, o sea, esa es una palabra, ahí tiene que ver con pecado, no es rey. Crimen, culpa, falta, culpable, quebrantamiento de la ley, transgredir, culpabilidad, maquinaciones de mal, todo eso tiene que ver con el pecado. Está hablando en el contexto de lo que estamos leyendo precisamente del pecado. Ahora, yo quiero aclarar esto. Hoy estamos viendo la primera parte de lo que es amartiología. Vamos a ver 3 sesiones. Pero en esta primera parte tenemos que establecer lo elemental. Y fíjese bien lo que le voy a comentar. Es bien importante que desde un principio sepamos lo siguiente. Nunca olvidemos que el ser humano ante Dios, ante el juicio que inevitablemente todo ser humano va a estar, sea creyente o no sea creyente, se declare ateo o dice que Dios es del siglo pasado, pues se va a dar cuenta que Dios es del siglo presente siempre, en un presente continuo. No olvidar, pues, que el ser humano no estará en una balanza de bondades o transgresiones, porque esta es otra filosofía que se ha inmiscuido. La gente piensa que aquí vamos a poner los buenos actos y las buenas acciones, y aquí vamos a poner las malas acciones. Y entonces, si yo pienso que tengo más buenas acciones que malas acciones, va a pesar más y va a estar por encima de la maldad. Y esa balanza me va a hacer que salga, vamos a decir, no culpable o totalmente absuelto. No, esa no es lo que establece Dios en su palabra. ¿En qué me fundamento yo? Vamos a ir a Santiago 2.8. Santiago 2.8, por favor, para que usted esté enterado realmente de lo que dice Dios en su palabra. Y no le crea a los religiosos, créale a Dios. No le crea a lo que dicen los seres humanos en sus filosofías creadas por ellos mismos. El Señor Jesucristo les dijo mandamientos de hombres. No, por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Santiago 2.8 dice lo siguiente: si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si tú cumples esta verdad absoluta, este mandamiento de Dios, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, si de repente te inclinas, favoritismos, o sea, perviertes la justicia y haces acepción de personas, ¿qué es acepción de personas? Tienes
favoritos, y no se refiere, dicen, no se refiere a cuestiones de que es que me llevo más bien con ellos porque pues tengo más afinidad. No se refiere a eso. Se refiere a una discriminación por cualquier circunstancia, ¿eh? Una discriminación por cualquier circunstancia, siempre y cuando no sea, vamos a ir al pecado. Acuérdense que Dios dice que aborrece el pecado. Y usted y yo pues no vamos a estar de acuerdo tampoco con el pecado, porque nuestra naturaleza es de Dios. No quiere decir eso, ¿verdad? Porque si tú... ahora, la palabra aborrecer aquí sí es rechazar, sí es, vamos a llamarle, hacer a un lado, sí es vamos a llamarle otro término por ahí, repudiar, ¿sí? Sí, aquí la palabra, sí, rechazar, sí habla de repudiar, o aborrecer, sí habla de repudiar. En otras ocasiones, en otros contextos, aborrecer no quiere decir repudiar, quiere decir amar menos. Entonces, hay que ver el contexto y el término original. Aquí en nuestro español, aborrecer, pues es como un, no sé si le llaman, son sinónimos, antónimos, son palabras que se escriben lo mismo, pero tienen un significado diferente. Aborrecer y aborrecer tiene dos significados diferentes. En la Biblia se utilizó un término totalmente diferente, pero aquí en el español así lo es. Homófonas, creo que son palabras homófonas. Bien, entonces, dice, pero si hacéis acepción de personas por cualquier circunstancia, porque a lo mejor, ¿verdad?, por su color o por su posición social, y no, yo a todas esas personas no me gustan, me caen mal y no las conoces, ni siquiera las has tratado, pero ya haces una diferencia, ya los juzgas, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjese bien el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo estamos escuchando. Lo vuelvo a leer. Porque cualquiera que guardare toda la ley, que obedeciere toda la ley, pero ofendiere la ley en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si somos libres, acuérdese, hay una gran diferencia entre practicar el pecado y pecar. Practicar el pecado habla de una persona que se deleita en el pecado, habla de una persona que sabe que está mal, pero le gusta hacerlo. Una persona que ya no practica el pecado, que ha renovado en su espíritu, que es nacido de Dios, que ha experimentado el nuevo nacimiento, se equivoca, fallamos, erramos, pecamos, pero nos duele nuestro corazón y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y no lo volvemos a hacer. Es difícil que suceda, no es una máquina de pecado, no nos deleitamos en el pecado, pero sabemos cuando pecamos que necesitamos la ayuda de Dios siempre y por eso estamos aferrados a Él, por eso estamos abrazados de Él. Esa es la gran diferencia, ya lo he explicado en otras ocasiones. Entonces, no es una balanza que tengo más palomitas que tachitas, pasé con 6, no, al cielo no se pasa ni con 6, ni con 8, ni con 9.5, se tiene que pasar con 10 y solamente nuestro Señor Jesucristo puede complementar esa calificación, nada más. El origen del pecado. ¿De dónde viene el pecado? ¿De dónde viene el pecado? Bueno, ya vimos que por la desobediencia, ¿verdad?, de un hombre, pues todos fuimos constituidos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a encontrar más respuestas acerca de dónde viene el pecado, cuál es el origen del pecado. Ahora, muchos le echan la culpa a Dios y escuche bien, porque no sé cuántas veces usted ha escuchado esta frase o la ha utilizado o la utilizó, ¿verdad? Yo no sé por qué Dios no hace tanto, no hace las cosas y por qué hay tanta maldad en la tierra. O sea, le echa la culpa a Dios de la maldad en la tierra. Cuidado con esas declaraciones, cuidado con esas afirmaciones. Definitivamente, reitero, ¿verdad? Así, categóricamente, el pecado no procede de Dios. Y usted podrá decir, claro que no procede de Dios. Pero cuando dudamos de Dios, o sea, cuando hay alguna duda de Dios en nuestra mente, precisamente estamos haciendo eso. Estamos echándole la culpa de algo a Dios cuando dudamos de Él.
Cuando decimos y cuestionamos acerca de la maldad de la tierra y le culpamos a Dios, entonces estamos diciendo que de Dios procede la maldad. Guardemos nuestro corazón de estas actitudes, de estas acciones. El pecado no procede de Dios. Job 34:10 dice lo siguiente: por tanto, varones de inteligencia, escúchenme, lejos esté de Dios la impiedad. ¿Sí? De Dios está lejos la impiedad. ¿Cómo van a pensar que Dios tiene la culpa de las cosas? Cuidado. Deuteronomio 32:4-5 precisamente lo confirma también. Deuteronomio 32:4-5. Deuteronomio. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos, fíjese, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. De la creación, ¿verdad? De la creación. Y también, pues, de los hijos. Aquí, la palabra hijos precisamente habla de la creación, porque Dios hizo todas las cosas. Pero, pues, el que no ha comprendido qué es la redención y no ha sido redimido, pues, está torcido y perverso. El que peca, aún siendo cristiano, creyente, y que está batallando con su forma de conducirse, pues da testimonio de que necesita de Dios, de que necesita aferrarse más a Dios, de que necesita perseverar en el camino hasta que Cristo sea formado en vosotros. Acuérdense que el apóstol Pablo así lo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque veo sus necedades todavía, aún con el conocimiento de Dios, hasta que Cristo verdaderamente sea formado en vosotros, o sea, hasta que la madurez del Señor se haga palpable y visible en cada uno de nosotros. De acuerdo entonces a esta última cita de dónde procede el pecado. Acuérdense que Dios no es compatible con la maldad. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es todo lo reluciente y resplandeciente en cuanto a pureza se refiere. Nadie puede decir que el mundo está como está por culpa de Dios. El mundo está como está por ausencia de Dios, porque vive en el pecado. Esa es la realidad. No podemos esconderlo, tenemos que hablar claramente. Ezequiel 28:12 nos habla un poquito. Acuérdense que vamos a ver 3 sesiones de lo que es amartiología, la doctrina del pecado. Y Ezequiel 28:12 empieza a esbozar una verdad que nos presenta Dios en su palabra acerca de dónde viene el pecado. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora, esta palabra se atribuye como que es una descripción de Satanás, ¿sí? Del ángel de luz que fue creado, que era el director de la alabanza en el cielo, ¿no? Y que se rebeló contra Dios. Sin embargo, aquí también está hablando de un rey que se perdió, que se extravió por el pecado. Es lo mismo. Y esta palabra también aplica para quienes, pues, en una ocasión también pudieron haber conocido de Dios y vivir en la voluntad de Dios, y después sucedieron estos acontecimientos en su vida. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Ahora, mucha gente no comprende cuando la palabra de Dios menciona todas estas características o factores. O sea, lo que está hablando era lo mejor. Acuérdense que Dios nos presenta las cosas de una manera que la podamos conocer y entender de una manera humana, ¿no? O sea, ¿qué es lo que
le da mucho valor el hombre, pues al topacio, al jaspe, al crisólito, al berilo, al onis, al zafiro, al carbunclo, a la esmeralda, al oro, ¿verdad? Por eso dices, esa era tu vestidura, ¿no? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Quién es la persona, en este caso, a quien describen el ser que se encontró maldad ahí? Pues puede ser sobre el rey de Tiro, o también aplica al enemigo, ¿no? Es una analogía que está haciendo. Entonces, está hablando del enemigo, de Satanás, del diablo, y lo decía, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón. Esto lo puedo explicar de cuando, no sé si usted, cuando era joven o ahorita, tiene como ejemplo a seguir, no sé, a una persona, y no, cómo admiro este personaje, cómo admiro a aquella persona que es una persona que se ve muy educada hasta que le falla. Y entonces cae, como dicen ahí, del pedestal, porque salió verdaderamente lo que escondía, pero que estaba en su corazón. Entonces, ¿de dónde procede el pecado? Del corazón del ser humano que pervierte sus caminos, pues yéndose tras la maldad y la desobediencia a Dios. Todo lo que no está, ¿sí? Todo lo que no está alineado a la voluntad de Dios es maldad. O sea, está maldad. Usted lea la escritura, si no la ha leído, lea la escritura y llega a estas conclusiones, pero no puede llegar a conclusiones solamente en su pensamiento filosófico, porque no conoce la voluntad de Dios. Conozcamos la voluntad de Dios para llegar entonces a hacer aseveraciones correctas delante y con todo temor delante de Dios. ¿Cuáles fueron, pues, las acciones de Satanás si queremos aplicarle esta escritura también al enemigo? Pues precisamente querer ser igual a Dios, tener dominio, ¿sí? Pecó, pues, desobedeció a Dios, se quiso rebelar contra Dios. Y eso es lo que hace el ser humano cuando, pues, toma acciones totalmente fuera del orden establecido, en este caso, el orden de Dios. Cualquier persona que diga que es injusto Dios porque va a castigar la maldad, está diciendo que un violador no merece el castigo de la ley. Esa es la realidad. Eso es lo mismo. Pero también cualquier persona que diga que el condenado por un delito de este tipo no puede arrepentirse, pues también está mal. Ahora, el arrepentimiento genuino, verdadero, está al alcance de todos, pero las consecuencias provocadas en este mundo, pues se tienen que llevar a cabo. O sea, si alguien cometió un ilícito de cualquier naturaleza que sea, se puede arrepentir delante de Dios, pero quizás pase todo el resto de su vida dentro de una cárcel, cadena perpetua, esa es la realidad, o hasta pena de muerte. Pero si se arrepiente, pues esa pena de muerte lo lleva a Dios, esa es la realidad. Pero acuérdese que jamás Dios aprueba que las personas atenten contra su propia vida, porque eso también es pecado. ¿Está bien? Es pecado. Acuérdese, pecado. Y el pecado separa de Dios. Muchas personas pudieran tener esta perspectiva. No, pues afecto mi vida y me voy más cercano a Dios. No, precisamente me voy más rápido con Dios. No, precisamente esa acción va a separarle de Dios. Y eternamente.
Isaías 14, 12, 19 precisamente nos narra de las consecuencias de aquel individuo que comete pecado voluntariamente, en este caso aplicado directamente a Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y se refiere al enemigo, a Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y luego seguías diciendo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esas son las consecuencias eternas para aquel que decidió rebelarse contra la voluntad de Dios. Ahora, mucha gente dice, oye, entonces eso está mal porque Dios es un Dios, así lo he escuchado, por eso lo voy a repetir, Dios es un Dios misógino, ¿verdad? Que si no le haces caso, si no haces su voluntad, te castiga duramente. No, el castigo llega solo. Las consecuencias, ¿cuánta gente usted no ha conocido que ha padecido las consecuencias por violentar las leyes, que automáticamente está violentando y desobedeciendo a Dios? O sea, precisamente lo que Dios quiere es evitarnos la consecuencia a donde nos arrastra el pecado. Esa es la realidad. La rebelión es pecado. La desobediencia es pecado. Estamos viendo pues amartiología con H, la doctrina del pecado. ¿De dónde nace el pecado? ¿De dónde surge el pecado? En el corazón del ser humano que quiere rebelarse y hacerse autosuficiente, pensando que es poderoso, tan poderoso que puede hacer lo que pues le plazca. No es así, ¿verdad? Eso es incorrecto delante de Dios, porque precisamente el hacer lo que le plazca lo va a arrastrar a hacer cosas que violenten las buenas costumbres, que violenten la armonía con los demás miembros de la sociedad. Esa es la realidad. Estamos conociendo un poquito más acerca del pecado. El pecado separa de Dios. Las próximas semanas, los próximos 2 martes, vamos a seguir hablando del pecado, pero por lo pronto usted ya tiene más conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios enseña en su palabra para percibirnos a usted y a mí y para librarnos a usted y a mí, primeramente de las consecuencias en este mundo inmediatas, porque por el pecado se han destruido familias, por el pecado se han acabado con vidas, con el pecado mucha gente está en la cárcel, por el pecado la sociedad está como está. Y eso no está escondido, usted lo sabe perfectamente. ¿Dios es el culpable? No. En el corazón del ser humano, la ausencia de Dios es la que provoca que el mundo sea un desorden, manifestándose entonces el pecado que reina sobre la humanidad, que no es redimida, que no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, sino decide voluntariamente estar fuera de la voluntad del Padre Celestial. Vamos a terminar esta tarde, qué bueno que nos acompañó. Damos gracias a Dios por su vida. Instruyámonos en la palabra de Dios para estar informados de lo que Dios ha establecido. Acuérdese, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos pues al Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por perdonarnos. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos a esa ignorancia, a esa oscuridad, y encendernos la luz para ver claramente lo que nos conviene y lo que nos afecta, Padre. Por lo pronto, mi Dios, nosotros hemos decidido caminar conforme a tu voluntad, permanecer ahí, pero no solamente queremos quedarnos nosotros con ese privilegio, no queremos quedarnos solamente nosotros con esa bendición, sino queremos compartir con otros de esa bendición, a través de la iglesia que tú estableciste para percibir a la humanidad que separados de ti, nada bueno podrán lograr. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.